¿Qué era ese animal llamado Behemoth? Era un animal grande, un animal inmenso, pero ¿qué era? Bueno, hoy vamos a descubrir un poco al respecto, pero vamos a entrar en una discusión muy interesante que puede ser que nos dé una claridad y también nos deje una lección en la cual nosotros podemos aprender. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Hoy estamos viendo el capítulo 40, un capítulo lleno de una gran y riqueza lecciones, obviamente, que deja Dios también al hombre y que nosotros podemos aprender. El capítulo 40 empieza siempre lo que es Dios hablando a Job y Job sintiéndose como insignificante al darse cuenta que no era más que simplemente una pequeña mota, un pequeño grano, un pequeño fragmento de nada ante lo que era un Dios. Y hasta él mismo dice, pondré mi mano sobre la boca. No es que estaba hablando en el versículo 3 diciendo de que yo soy vil, que él era pecador, simplemente se estaba dando cuenta de lo insignificante que era. Ahora, la parte más importante del capítulo se traza sobre un animal que ha sido el enigma, vamos a decirlo así. Algunos han dicho, por ejemplo, que es lo que es un hipopótamo, otros han llegado a comentar y han dicho, no, ahí está hablando de uno de los dinosaurios, de esos de cuello largo y cola larga. Vamos a verlo y vamos a discutirlo un poco. Dice, he aquí, versículo 15, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. En el versículo 17 dice, y su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus mulos están entretejidos. Es decir, era un animal grande, un animal con una gran boca, porque más adelante en el versículo 23 dice que el Jordán se estrella contra su boca. Era un animal inmenso. Entonces, hay controversia, por ejemplo, algunos comentaristas llegan a decir, bueno, este era un hipopótamo, por ejemplo. Sí, era grande, porque miren, su boca es grande, come hierba. Pero también hay incongruencias en compararlo, por decirlo así, con versículo 17, dice, su cola mueve como un cedro. Otra versión, la traducción del lenguaje actual, dice, su cola mueve como un árbol. Bueno, hay mucha discusión sobre este tema. No voy a puntualizar, decir, bueno, es esto, porque también nosotros no estuvimos en ese tiempo, pero me parece más llamada la atención, no era un hipopótamo, sinceramente. Era un animal inmenso, un animal grande, y aquí podríamos entrar en la discusión, por ejemplo, y yo considero, por estudiado este tema, obviamente, que sí, quizás no está hablando más de un hipopótamo, sino estaría hablando más de ese que podríamos conocerlo como el dinosaurio de cuello largo y una cola larga, por ejemplo. Este sería un tema a discutir con mucha información, pero quiero que nos centremos en lo siguiente. El versículo 15 me llama este punto. He aquí, ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Una de las cosas del paradigma tradicional, lo que es la ciencia nos ha tratado de enseñar, es que nosotros venimos después de un proceso llamado evolución. Pero la evolución tiene sus errores en cuestión de también es como una creencia. Hay que creer muchas de esas cosas. He visto videos de National Geographic donde muestran, donde como de un lagarto, como de un ratón, que fue evolucionando y después terminó siendo un chimpancé, y aquí estoy cortando a grandes trazos, y después termina siendo un Homo sapiens. Pero al final, lo que la evolución trata es quitar un ente creador para que el hombre es el efecto, el resultado de un proceso, pero no de un creador. Entonces me gusta este versículo, dice acá, no me quiero centrar tanto en yo justificar y decir, sí, es un dinosaurio. Aunque yo, sinceramente, si me preguntan, yo lo creo más de esa manera, porque no encontraría que el paradigma tenga más razón que la Biblia. Yo me voy a basar en la palabra. Y podemos entrar en discusión y decir, bueno, Ronnie, pero te estás equivocando. Podemos discutir. Pero el punto acá es que si entramos a dar el paso a la evolución, a que la evolución nos creó, a que la evolución nos hizo el proceso y nosotros venimos de la nada, porque al final termina siendo eso, porque la evolución surge de una sopa ambiótica y de esa sopa ambiótica termina siendo todo animales y plantas, pero ¿cómo? ¿De dónde salió esa sopa ambiótica? ¿De dónde fueron esas chipas de
Bueno, algunos dicen viene del exterior, pero ¿de dónde vino ese exterior? Y así podríamos seguir preguntándonos. Entonces, la evolución trata de quitar a un creador. Y de esa manera, me gusta como Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Para entender la creación tenemos que entender que todo fue hecho por Dios. No podemos salirnos de eso. Ahora fíjate bien, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. El paradigma tradicional dice que nosotros venimos de un proceso de evolución. Quita a un ente creador para no tener un ente que tenga juicio, que tenga un ente moral. Si quitamos a Dios de la ecuación, quitamos la moral, quitamos al ente moral que un día juzgará al mundo. En Job dice, porque como hice a ti, Dios es el creador de todas las cosas. Yo quiero desafiarte a que estudies y te des cuenta que más que simplemente de un proceso, que más que simplemente de venir de un ente evolutivo, venimos de un ente creador. Hay un diseño. Y esto alguien científico podría decir, sí, tú te estás basando en lo que es el modelo del diseño. Bueno, yo creo más en un diseñador, creo más en un creador que en un ente evolutivo, que en un desarrollo, en un proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque un día yo moriré. Esta es la pregunta que quiero hacerte. Y esto es aquí voy cerrando. Un día todos moriremos. Ahora, cuando te presentes, digamos que Dios no existe y alguien me puede decir, bueno, pero Dios capaz que no existe. Ok, perfecto, pero ¿qué pasa si existe? ¿Quién juzgará al malo? ¿Quién juzgará al mentiroso? ¿Quién juzgará al violador? ¿Quién juzgará al homicida? Ese será Dios. No todo se termina cuando toda la luz se apaga, cuando la muerte llega. Es realmente solo el inicio de otro gran capítulo que es el capítulo. Alguien decía una vez, esta vida es como el calentamiento, el entrenamiento y el partido lo vamos a jugar en la eternidad. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Dios nos creó, no hay un proceso evolutivo y si alguien puede decirme, Ronnie, pero están las evidencias, podemos discutir si quieres mucho de ese tema, pero si crees más en un proceso evolutivo, quitas a un ente creador. Si quitas un ente creador, quitas un ente de moral. Y eso es Dios. Es el ente que un día juzgará a este mundo y dará el juicio final. Para algunos, para victoria. Para otros, para condenación. Y eso lo dice la Biblia. Bueno, coméntame aquí, háceme tus comentarios. Hay mucha tela a cortar, pero es un lindo tema también porque lleva a reflexionar. No más a todo de demostrar que sí, era esto, era lo otro, sino a reflexionar y decir, ok, si no venimos de un proceso evolutivo, entonces algo nos creó. ¿Para qué nos creó? Para glorificarle, para ser parte de su familia, pero un día para estar en su presencia, con él o lamentablemente lejos de él. Bueno, coméntame, déjame en los comentarios, suscríbete al canal, no me voy acortando acá, si no se me va yendo más el video. Que Dios te bendiga. Y bueno, seguimos discutiendo estos temas. Dios bendiga. Y bueno, después viene el capítulo 41, no saben lo que vamos a hablar también. Dios les bendiga, seguimos conversando y viendo Job durante estos días. Ya casi terminamos y después viene Salmos. Dios te bendiga. Chao, chao.